Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. A Orula no se le engaña. En tiempos antiguos, cuando la escasez se cernía sobre los orichas y los alimentos escaseaban en la tierra, Orula, el gran adivino, vivía en relativa abundancia gracias a los obsequios que recibía de los aleyos que acudían a consultarle. Adie, Akukó, Eyele y otros animales eran ofrecidos generosamente en muestra de gratitud por su sabiduría. Sin embargo, los dioses del monte, Changó, Ogún y Ochosi, se encontraban sumidos en la penuria. Con el estómago vacío y el temor de no encontrar sustento, decidieron reunirse para idear una solución. Acordaron proponerle un pacto a Orula. Ellos saldrían a cazar y compartirían los frutos de su trabajo con él, asegurando así el sustento diario para todos. Orula, con benevolencia, aceptó la propuesta. Al amanecer del siguiente día, los tres dioses partieron hacia el monte en busca de presas. Ogún, el señor del hierro y la guerra, fue el primero en encontrar un chivo. Sin embargo, su impaciencia y voracidad lo llevaron a devorarlo antes de seguir cazando, convencido de que encontraría más piezas que saciarían su hambre. A su paso, Ochosi, el cazador supremo, logró atrapar una jutía. Pero también cayó en la tentación de saciar su apetito momentáneo, confiando en su destreza para obtener más alimento más adelante. Por último, Changó, el dios del trueno y el rayo, con dificultad logró cazar un pequeño ratón y lo guardó con cuidado en su bolsillo, consciente de la importancia de cumplir su parte en el pacto. Cuando los tres dioses regresaron a la morada de Orula, éste les recibió con gesto serio. Solo Changó pudo presentar su modesta cacería, mientras que Ogún y Ochosi, avergonzados, afirmaron no haber tenido éxito en su búsqueda. Entonces, Orula, con semblante severo, sacó una canasta y les ordenó que depositaran lo que habían conseguido. Con un gesto ominoso, les advirtió: arrojen todo lo que han obtenido aquí. Ogún y Ochosi, con pesar en el corazón, obedecieron y vomitaron lo que habían devorado en su impaciencia y codicia. Ante tal muestra de deshonra, Orula los miró con tristeza y les anunció la consecuencia de su falta de compromiso. La escasez y el hambre los acompañarían hasta que aprendieran la lección de la generosidad y la responsabilidad. Desde entonces, los tres dioses se comprometieron a trabajar juntos, compartiendo los frutos de su labor y aprendiendo que la verdadera riqueza se encuentra en la solidaridad y el respeto mutuo. Así, esta leyenda enseña la importancia de la colaboración, la humildad y la gratitud en tiempos de escasez y dificultad, recordándonos que nuestras acciones pueden tener consecuencias profundas tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos rodean. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.